Cuando miro atrás al celebrar 25 años, es un orgullo cubrir las noticias más importantes en Europa y en el mundo y ser parte de un equipo de primer nivel. Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, desde luego toda esta semana ha estado impactada y no es para menos con esta noticia trágica que ocurrió en Texas, este tiroteo que le quitó la vida a 19 niños y adultos que estaban en este colegio, como sabemos que pues se ha convertido en foco de discusión, de indignación, de dolor, de lo que representa un evento trágico como este y de todo lo que involucra una circunstancia de esta naturaleza en los Estados Unidos. Vamos hoy, y le adelanto, a conversar con tres especialistas, tres doctores que han hecho cosas muy importantes desde la Universidad de Guadalajara en México en relación a la violencia escolar, partiendo en su ensayo del concepto de mass shooting, conocido esto como el término sociológico de interpretación criminalística para los fenómenos de violencia en los que una o varias personas matan sin causa justificada. Ese primer concepto científico, pues es el eje en el cual los tres doctores con los que hablaremos han sostenido una investigación importante de la cual nos darán cuenta en este programa. Antes de presentarlos y de conversar con ellos, saludamos a nuestro colega Juan Carlos López, quien junto con todo el equipo de CNN ha seguido a lo largo de los días, de las horas, de los minutos, esta trágica historia. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte. Saludos, Carmen, desde Uvalde, en Texas, donde se cumplen 4 días de la masacre que dejó los 19 niños muertos y 2 maestras. Ahora la controversia tiene que ver con la versión oficial. En un principio la narrativa era que un agente había confrontado al joven, pero que este lo había evadido y había logrado ingresar a la escuela. Ahora sabemos que no había un guardia armado, que el joven no confrontó a nadie, que después de estrellar la camioneta de su abuela, salió, corrió hacia la escuela y logró ingresar por una puerta que estaba abierta. Según la policía, fue una maestra que dejó la puerta abierta, es decir, ya empieza la asignación de responsabilidades, pero hay una realidad. Hay un video que circula de padres en esta misma esquina donde oían los disparos y estaban tratando de ingresar, porque pasaron de 40 minutos a 1 hora antes de que la policía ingresara a la escuela y confrontara al asaltante. Hoy se supo que la decisión del comandante de la policía de Uvalde era esperar a que llegara un equipo especializado, porque consideraban que ya la balacera había acabado y no se querían exponer al rifle semiautomático que tenía el joven Salvador Ramos. Parte del debate de quienes impulsan la venta de armas, pero si la policía tiene miedo a enfrentarse a un joven con este tipo de armas, obviamente habla de su peligrosidad. El gobernador Abbott, en una rueda de prensa, dijo que había sido engañado y que estaba muy molesto porque él había hablado del heroísmo de los agentes de la policía. También hay versiones que señalan que mientras el individuo estaba dentro y mientras estaba disparando, una niña pudo llamar en varias oportunidades al número de emergencia 911 pidiendo que la policía fuera a rescatarlos, pero la policía no llegó. Son testimonios dramáticos. Eso sí que se dan mientras muy cerca de Uvalde siguió adelante la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. Aquí en Uvalde la investigación tendrá que ver con la reacción de la policía, una ciudad de apenas 16,000 habitantes que destina el 40% de su presupuesto de policía para un equipo especializado, un equipo táctico que no habría llegado al lugar. Por las imágenes que hemos podido presenciar esta semana, las familiares, la policía rompieron ventanas y fue a través de esas ventanas donde se ve agentes de la patrulla fronteriza rescatando a niños. La investigación avanza, el debate sobre el porte de armas también y la pregunta sobre lo que ocurrió en esta escuela y sobre cómo un joven apenas al cumplir los 18 años pudo comprar 2 rifles semiautomáticos, más de 1,600 balas y pudo ingresar a esta escuela en la que habría hecho más de 100 disparos, asesinando a estos 19 estudiantes y a las 2 maestras en Uvalde, Texas, una zona muy tranquila de los Estados Unidos, en donde ahora hacen la pregunta, mientras hacen el duelo, de por qué ocurrió aquí y dónde puede ocurrir la próxima vez. Carmen.
La redacción es la ventana al mundo en tiempo real, donde los hechos son primero. La información se verifica y organiza para que hablemos claro, tú y yo, de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías, de lunes a viernes en CNN. Vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en el norte del continente afecta al sur y lo que pasa en el sur afecta al norte. Es por esto que CNN cubre todas las perspectivas. Desde el norte de Estados Unidos, México y los países de esta región. Hasta el cono sur, desde Buenos Aires. Entérate de lo más relevante de nuestro continente. Perspectivas México. Perspectivas desde Buenos Aires. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. Esta noche conversaremos con las mentes detrás de Fidelio. Eugenio Beethoven entendió los dos mundos y los hizo uno. Las personas piensan que la comunidad sorda es muy separada de la música, pero la música es parte de nuestra vida. Ha sido un aprender para todos nosotros en nuestro estilo y en nuestro arte. Esta noche, Gustavo Dudamel en Showbiz, en CNN. Cuando de elecciones se trata, nadie informa como CNN. Con transparencia, credibilidad e imparcialidad, te llevamos más allá de las propuestas de los candidatos. El domingo es una fecha decisiva en Colombia. Los comicios presidenciales definirán el futuro del país y su impacto político y económico en la región. Es vital estar bien informado. Cobertura completa y sin sesgo. El domingo en CNN. Mantente al tanto de las últimas noticias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Quédate con CNN. A mí nunca se me había pasado por la cabeza jugar a los jueguitos hasta que él tuvo que salir a la calle solo. Entonces, ¿qué era lo que más le gustaba? Los jueguitos. Entonces me senté al lado de él y empecé a jugar con él como si fuera un compinche, una amiga. Isabel es una abuela que empezó a jugar videojuegos para acercarse a su nieto y terminó convirtiéndose en un personaje viral gracias a su talento como gamer. Ella al principio medio que no quería y después de tanto insistirle y mirarme a mí jugar, ella como que se empezó a enganchar y me dijo, bueno, un día me dijo, bueno, dale, vamos a jugar. Y ahí ya no paró más. No, yo no quiero perder cuando juego, no. En la vida jamás quise perder. Soy Gilbert Vega en Nueva York. Somos CNN. 3 expertos que desde México han analizado el tema de la violencia escolar. 3 especialistas que han revisado informaciones científicas, criminales científicas, y que han puesto el título siguiente para un trabajo muy relevante que se llama Entre escuelas y balas. Entre escuelas y balas, una aproximación a los tiroteos masivos o mass shooting. Gracias al doctor Herbert Alexander Oliva, a la doctora Teresa Prieto Quesada y al doctor José Claudio Carrillo Navarro, que están aquí para hablar precisamente de esta investigación, de este trabajo en un contexto como este. Bienvenido, Herbert, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Un beneplácito enorme poder compartir contigo el análisis serio de estos fenómenos que están aconteciendo a las realidades educativas norteamericanas y que ponen a la luz la urgente necesidad de América Latina de buscar mecanismos para prevenir que semejantes situaciones tan catastróficas puedan afectar a los sistemas educativos de América Latina. Doctora, pregunto para arrancar este bloque, ¿qué puede medianamente explicar esta conducta? Un acto criminal en donde alguien, un muchacho de 18 años, mata sin tener causa, si es que hubiera alguna justificación, sin que haya una explicación de qué hay detrás. Es terrible lo que está sucediendo actualmente, que es un fenómeno que ya lo estamos viviendo desde hace muchos años, desde hace varios años, y sin duda pues esta masacre de Uvalde, Texas, nos ha movido y conmovido a todo el mundo.
Este es un fenómeno que podemos decir es multireferencial y pues no podemos darle una sola explicación. Hay muchas explicaciones hacia este fenómeno, pero principalmente pues muchos han llegado a la conclusión que es precisamente el uso indiscriminado que hay de armas, ¿no? en Estados Unidos. Pero hay otros factores que también nosotros consideramos en cuenta en nuestras investigaciones, como son factores de tipo psicológico, de tipo social y de contexto en el cual se desarrolla tanto las víctimas como los victimarios, ¿no? Doctor José Claudio Carrillo Navarro, en esta tarea que han compartido los tres y que han publicado desde la Universidad de Guadalajara, ¿qué define, qué ejes principales de entendimiento se pueden tener hoy por hoy de estos hechos de violencia extrema que se dan en un entorno escolar? Los hechos ocurrieron en una escuela primaria. Hay aspectos de orden estructural que aparentemente no son tangibles o cuentan con la visibilidad que uno requiriera, pero me parece que desde hace muchos años y de manera particular en Estados Unidos ha existido una promoción de la cultura del temor, de la xenofobia, de una manera bastante intensa, que han repercutido de alguna manera en la vida social y en el desarrollo de las subjetividades tanto de ciudadanos y en el caso particular en las escuelas de directivos, de docentes y particularmente de los alumnos que en un momento dado han sido víctimas o objeto de procesos de violencia. Nosotros hemos localizado en otros estudios que también hemos desarrollado en nuestro país que generalmente hay un antecedente histórico de los sujetos que en un momento dado se convierten en agresores y en violadores, y que esto tiene un asiento fundamental, pues desde la estructura familiar, desde el contexto social, y de manera particular en los Estados Unidos, que es el país que aglutina este tipo de fenómenos, pero que de alguna manera pues se ha caracterizado precisamente también por las facilidades que en un momento dado el gobierno otorga para el acceso en la adquisición de las armas. Y bueno, pues no se diga particularmente el último evento que tuvimos, el sujeto que cometió la acción agresiva terrible, pues pareciera que esperó a cumplir los 18 años para estar en la condición que lo pusiera en la posibilidad precisamente de adquirir armamento. Y lo extraño de todo esto es que hay una apariencia de no tener un perfil que necesariamente se vincula a que haya sido un sujeto que haya vivido una condición que lo haya orillado de una manera así contundente y tajante a cometer los crímenes que realizó. Pero creo yo que este tipo de factores de orden estructural y de la cultura propia que vive el pueblo norteamericano, el estado de Texas, no se diga, es un estado que particularmente, digo, por sus características y tendencias de orden político, pues es muy rudo precisamente, y son al parecer hasta muy tajantes e inclusive más agresivos respecto al tema. Recientemente en las mismas noticias ha aparecido que incluso al contrario de proponer una modificación a la norma, están planteando la posibilidad de generar escenarios todavía más tolerantes con el uso de las armas. Bueno, hemos visto, doctores Herbert, Alexander Oliva, desde luego los reportes de nuestros colegas periodistas en CNN que han hecho una cobertura espléndida de esta tragedia y de lo que involucra, que han podido registrar, por ejemplo, lo que ha dicho la madre del asesino. La madre de Salvador Ramos, el atacante de la escuela primaria, pidió perdón después de que su hijo disparara y matara a 21 personas este martes. Y bueno, la manera en que la mamá se expresa, pues diciendo, no era un monstruo mi hijo, no tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando, él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzguen. Bueno, son declaraciones que se entiende de una madre. En el estudio que ustedes hacen, en este ensayo que estamos aquí conversando con ustedes, ¿qué destacarías, doctor Herbert?
Mi estimada Carmen, es importante rescatar que los hechos acontecidos durante este 20 de mayo en Uvalde, Texas, específicamente en la primaria Row, que lastimosamente dejan 19 niños y niñas de cuarto grado como víctimas fatales y dos célebres docentes que son asesinadas en manos de Salvador Ramos, un joven que recientemente había cumplido 18 años. En ese devenir de las relaciones interpersonales hay que hacer una acotación. Él tenía ya 3 meses de no estar viviendo con su madre, entiendo que vivía en la casa de sus abuelos maternos, y que a pesar de que recién había cumplido los 18 años, una de las cosas que él hace es adquirir un fusil AR-15. En el desarrollo de las investigaciones criminalísticas en la zona del asesinato, se encontraron 7 cargadores de munición de 30 rondas. Carmen, esto es importante destacarlo porque nos deja entrever que el fácil acceso de armas en Estados Unidos, los problemas de familia entre padres y madres con los adolescentes, el tema de salud mental, vuelve a aparecer, Carmen, la problemática de la violencia y el acoso escolar son denominadores comunes que en el acometimiento de los tiroteos al interior de las instituciones educativas tienen un lugar muy importante para el análisis. Lo anterior nos va a permitir recordar un patrón común entre los autores de las masacres que se han vivido a lo largo y ancho de la historia estadounidense. En muchas ocasiones son personas jóvenes que denotan frustración e inconformidad con la sociedad. Ellos recurren, de hecho, a las armas como una señal de empoderamiento, de fuerza y de poder. De alguna forma, Carmen, yo creo que es importante el señalar que esta accesibilidad en el tema de las armas va a marcar la diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos y de las masacres que han ocurrido en el continente asiático, no específicamente en Japón. ¿Cuál es la diferencia? Armas de fuego para Estados Unidos y en Japón, debido a las reglamentaciones en la accesibilidad a las armas, se han desarrollado con cuchillos, con martillos, con objetos contundentes. No obstante, yo quisiera robarte un segundo para decirte que nos está preocupando como investigadores en gran manera cuáles son los discursos políticos que estamos escuchando recientemente en las noticias estadounidenses, cuando muchos de los protagonistas de la política norteamericana dicen que no son las armas el problema de las escuelas, de las matanzas en las instituciones educativas en Estados Unidos. Consideran, y lo voy a decir de manera muy particular, cínicamente, que, por ejemplo, lo acontecido en la primaria Row no es ni siquiera producto de la accesibilidad de las armas, sino que dicen es que no había la suficiente seguridad en una puerta para que esta persona, para que Salvador pudiese haber adquirido capacidad para entrar. Como cosa curiosa, Carmen, es importante destacar que en la matanza de Aurora en Colorado en el 2012, en Parkland, en Florida en el 2018, y la recientemente tragedia ocurrida en Uvalde, fueron realizadas con un fusil AR-15, que es la versión civil del M16. Un fusil que cuesta alrededor de 416 euros, que por $500, un aproximado más o menos, tú lo puedes comprar incluso en internet. Curiosamente, Estados Unidos, gracias al devenir de sus leyes federales, no puedes comprar una pistola si no tienes 21 años, pero a los 18 sí puedes comprar ya un rifle semiautomático. ¿Qué indica todo esto? Bueno, Carmen, hay una ruptura de los fenómenos sociales. Irónicamente, esta semana, a menos de una semana de haberse cometido esta barbarie, se está celebrando precisamente la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle. Acá vamos a encontrar elementos curiosos. Por ejemplo, vamos a encontrar que esta Asociación Nacional del Rifle, gracias a su cabildeo político, a los intereses financieros derivados de la venta de armas, le permite conservar un status quo. Así la situación, mi estimada Carmen. Así la situación, doctor Herbert Alexander Oliva. Y bueno, Teresa Prieto Quesada, este estudio que han hecho los 3 doctores acá en la Universidad de Guadalajara, estamos viendo también estos puntos específicos de los cuales te pregunto después de la pausa. Volvemos. No tengo palabras para decir, porque no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Y por favor, no lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial.
Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Quirón, de lunes a viernes, en CNN. Andrea Mesa, Miss Universo, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina y la motivadora Tutti Forlán. Hoy la mujer quiere tener las riendas de su vida, de su profesión, de lo que ella quiere hacer con su tiempo. Yo inventé cómo ponerme las colitas chuecas, yo inventé el... No es lo que pasa lo que nos afecta, es la manera en que nosotros vemos lo que pasa. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Soy Yona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levi en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos, las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hacen más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Los líderes de las Américas se reúnen en Los Ángeles para comprometerse a solucionar los desafíos de la región. La pandemia, la democracia, la migración irregular y otros. El equipo de CNN estará ahí en vivo con una amplia cobertura. La 9ª Cumbre de las Américas. A partir del martes 7 de junio, en CNN. Entramos en la parte final, regresamos hablando de este estudio entre escuelas y balas. Esta noche conversaremos con las mentes detrás de Fidelio. Eugenio Beethoven entendió los dos mundos y los hizo uno. Las personas piensan que la comunidad sorda es muy separada de la música, pero la música es parte de nuestra vida. Ha sido un aprender para todos nosotros en nuestro estilo y en nuestro arte. Esta noche, Gustavo Dudamel en Showbiz, en CNN.
Cuando de elecciones se trata, nadie informa como CNN, con transparencia, credibilidad e imparcialidad. Te llevamos más allá de las propuestas de los candidatos. El domingo es una fecha decisiva en Colombia. Los comicios presidenciales definirán el futuro del país y su impacto político y económico en la región. Es vital estar bien informado. Cobertura completa y sin sesgo. El domingo en CNN. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación. O sea, tenemos que educar. Tenemos que ponernos en el zapato del otro, entender por qué cometen esa selección parcializada y tener mecanismos legales, racionales y físicos para poder persuadir a la otra persona que ese no es el camino a seguir. Hola, soy Pau Mosquera en Madrid, España. Somos CNN. Hay muchos ángulos de este estudio del que estamos hablando entre escuelas y balas, una aproximación a los tiroteos masivos o mass shooting. Se nos acaba el tiempo, doctora. ¿Con qué cerrarías esta conversación? Bueno, Carmen, mira, hay muchos elementos para hacer análisis, no es uno solo. Como vemos, es un problema complejo, pero sí consideramos que el tema de la violencia en las escuelas, del acoso, es un factor fundamental que debemos de trabajar, no nada más en política pública, sino también en la formación de gente preparada en espacios escolares, pero también en espacios sociales. O sea, este es un trabajo que tenemos que hacer en colectivo, pero además también tenemos que ver que haya recursos para la formación de personal adecuado para trabajar este tema, ya que no nada más es un problema de los Estados Unidos, porque tenemos otro tipo de masacres en otros espacios públicos y sociales, por ejemplo, de nuestro país. O sea, quizás aquí es un fenómeno que estamos viendo escolar, pero vemos cómo también hay masacres en México y en otros países que quizás no se dan en espacios escolares, pero que es importante tratarlos desde una óptica más general, multidisciplinarmente, porque ya no puede seguir existiendo este tipo de fenómenos, no nada más en escuelas, sino en la sociedad. Y es una desgracia que lo estamos naturalizando. Esperemos que ya no sucedan fenómenos. Totalmente de acuerdo. Esperemos que esto no se repita y de eso hay que hablar, desde luego. Nos vamos un minuto cada quien, doctores, para cerrar. ¿Qué me dices para cerrar, Claudio Carrillo Navarro, doctor? Yo creo que lo primero que se requiere aquí es que haya un reconocimiento social de la necesidad de establecer políticas públicas en el ámbito educativo que fortalezcan no solamente con programas educativos coyunturales y efímeros, propuestas de largo alcance, que formen, como lo decía la doctora, equipos interdisciplinares en la escuela, en la sociedad civil, que incluso se incorporen a los padres de familia en este tipo de procesos, porque la mayor parte de las veces los padres de familia no reconocen, no entienden y no tienen las herramientas para atender este tipo de problemáticas. Es importante entonces impulsar de manera seria en todos los niveles educativos toda una estrategia que permita integrar a todos los involucrados, pero con una propuesta preventiva. Es decir, regularmente cuando ocurren este tipo de procesos, pues estamos buscando soluciones inmediatistas que en un momento dado tengan un boom mediático, pero que no resuelven a fondo la problemática que tiene que ver con una desintegración del tejido social y cultural, y más en el caso de la cultura norteamericana, pero no hay que menoscabar lo que ocurre, como lo decía la doctora y lo ha señalado Herbert, lo que ocurre acá en América Latina. Nos vamos, Herbert, ¿con qué idea nos dejas? Número uno, fortalecimiento de más valores morales, Carmen. Necesitamos fomentar más valores, más principios, fomentar una coyuntura de programas de prevención, el involucramiento de toda la comunidad educativa a través de una tríada sintomática conformada por padres y madres, docentes más capacitados para enfrentar la naturaleza de estos fenómenos y no olvidar la importancia de los escenarios políticos donde la prohibición de armas puede generar un impacto positivo. Saludos a todos, Carmen. A los tres, gracias por estar aquí compartiendo estas tareas de investigación. Gracias por estar aquí, doctores, y gracias a usted que nos permitió acompañarle en este
este programa seguiremos el tema. Buenas noches y hasta la próxima.